Bueno, bienvenidos a todos. A nombre del Comité de Seminarios del Centro de Investigaciones en Óptica, agradecemos su presencia y sobre todo la ponencia que va a darnos la doctora Carolina Bojorquez Martínez. ¿Sí? Voy a leer una pequeña semblanza. El título de la plática será catodoluminiscencia, es solo luz. ¿Sí? De Oaxaca, México, se ha dedicado apasionadamente a las ciencias y las artes. Fue la segunda mujer en graduarse de física en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Realizó una maestría en nanociencias en el CICESE. Representó a la Sociedad Mexicana de Física en el CAM 2017 en Washington con su tesis de maestría. Continuó su trayectoria académica en el CICESE, cursando el programa doctoral en nanociencias y simultáneamente un segundo doctorado en nanociencias y tecnología en materiales en la Universidad de Cádiz, España. Como pionera en CICESE, es la primera estudiante en recibir una doble titulación. Además de su enfoque académico, es una defensora entusiasta de la divulgación científica. A través de su blog, Conciencia Libre, con más de 200,000 lecturas hasta la fecha, y su participación como mentora, tallerista y ponente, busca despertar la pasión por la ciencia en diversas audiencias. Su experiencia se centra en la síntesis ALD por superciclos de películas delgadas, semiconductoras y su caracterización química, estructural, óptica y eléctrica. Bueno, sin más preámbulo, y agradeciendo nuevamente su asistencia, doctora, puede usted comenzar. Le agradezco mucho al doctor Sebastián por esta invitación. Era un seminario que ya veníamos platicando desde hace tiempo que podíamos hacer y de verdad estoy muy agradecida de que ustedes estén aquí. Bueno, pues catodoluminiscencia es una técnica de caracterización óptica y precisamente me pareció interesante platicárselas a ustedes por ser el Centro de Investigación en Óptica, ya que la pregunta de si la luz es solo luz siempre nos trae distintas respuestas, ¿no? Dependiendo del área en el que nos movamos, la luz nos trae información distinta. Entonces, para poder distribuir varios conceptos, ordené la presentación de la siguiente manera. Primero vamos a ver una introducción, los principios de la catodoluminiscencia. ¿Qué se tiene que hacer cuando ya tenemos los datos? No se pueden utilizar así, no se pueden interpretar una vez con los datos duros. Les voy a explicar un poco acerca del tratamiento de estos espectros, las aplicaciones, algunas de en las que yo he trabajado y pues una pequeña conclusión. Entonces, pues recordamos que la luminiscencia pues es este fenómeno en el cual los materiales emiten luz. Y nos enfocaremos en el rango ultravioleta y visible, ¿no? Y pues dependiendo de cómo excitemos nosotros el material, vamos a tener distintos tipos de luminiscencia, ¿no? Entonces, dependiendo del origen, de la forma en la que excitamos la materia, vamos a tener este tipo de formas de luminiscencia. Hay una que se hace siempre muy famosa en redes sociales cuando tiembla y es esta, ¿no? La mecanoluminiscencia, el golpeteo de las placas de rocas e iluminan el cielo. En especial vamos a platicar de electroluminiscencia, ¿no? La electroluminiscencia entonces es una forma en la que nosotros excitamos a través de electrones a la materia. Y en particular la catodoluminiscencia lleva su nombre porque antes, si ustedes recuerdan, el haz de electrones, o sea, la formación de un haz de electrones se llamaba rayos catódicos, ¿no? Todavía no se tenía muy claro qué era, pero así recibió su nombre. Entonces, William Crookes, que fue el inventor de los rayos catódicos, observó por primera vez, de hecho, inventó los rayos catódicos en 1876, si no mal recuerdo, 1976, y después, en 1879, fue la primera vez que, pues, así interactuando con diferentes cosas, viendo qué es lo que pasaba con la materia cuando
inciden los rayos catódicos que él inventó, observó este fenómeno, el de catodoluminiscencia. Entonces, cuando un haz de electrones interactúa con una muestra, se producen varias cosas, ¿no? Hay electrones retrodispersados, electrones secundarios, hay rayos X y hay la catodoluminiscencia, o son fotones que emite el material. Entonces, en particular, la catodoluminiscencia es eso, la emisión de fotones a través de la excitación de electrones. Y pues para poder obtener este tipo de excitación necesitamos un haz de electrones que esté en vacío, por lo que se ha utilizado en diferentes aspectos para caracterizar, sobre todo al principio de 1960 y 1970 en petrografía. De hecho, me pareció muy interesante que los diseñadores del CIO, al diseñar el flyer de este seminario, pues precisamente pusieran una aplicación de petrografía, porque es uno de los inicios o es el origen del uso de esta técnica para la caracterización de materiales. Entonces, bueno, los principios de esta técnica es que tienes un haz de electrones que interactúa con tu materia, bueno, con tu muestra, y lo que pasa es que va a excitar a los electrones de tal forma que va a haber un salto de energía de la banda de valencia a la banda de conducción, en el caso de los semiconductores, y cuando se relaja, esos electrones van a emitir fotones. Entonces, nosotros vamos a ser capaces de rescatar o de colectar esa luz a través de un espectro y vamos a poder determinar ese salto, ¿no? En el caso de semiconductores que son muy, muy limpios, por ejemplo, en el óxido de zinc, 3.2 es el salto que da un electrón de la banda de conducción a la banda de valencia. ¿Y cómo colectamos esa luz? Bueno, pues como les decía, necesitamos un haz de electrones que esté en vacío. Entonces eso pues nos lo dan dos tipos de microscopio. El microscopio electrónico de barrido, el SEM, y el microscopio electrónico de transmisión, que es el TEM. En ambos casos se puede adaptar una sonda que llegue exactamente por arriba de la muestra, que deje pasar el haz de electrones, y tienen un espejo parabólico en el cual toda la luz que emita por la interacción del haz de electrones con la muestra se va a colectar y se envía a través de fibras ópticas a un monocromador. Aquí ya está una fotografía para que sea más claro. Entonces, la luz que se emite de la interacción del haz de electrones con la muestra se colecta a través de ese espejo parabólico y lo que obtenemos pues pueden ser imágenes o pueden ser espectros, ¿vale? Bueno, por otro lado, recordemos que las recombinaciones electrónicas pues son competitivas y entonces a veces no solamente vamos a tener saltos electrónicos de la banda de conducción a la banda de valencia, sino cuando hay dopantes o cuando hay defectos cristalinos, puede haber estados energéticos que estén dentro de la banda prohibida. Y cuando eso sucede, pues pasa que hay diferentes recombinaciones que pueden ocurrir. Ahora, de acuerdo a los defectos cristalinos, pues recordemos que hay distintos, ¿no? Pueden ser en 3D, que son en bulto, es decir, que hay fases secundarias, hay distintas fases en el material. Hay planos o dislocaciones, eso por ejemplo pasa mucho con los nitruros. El nitruro de galio forma hexágonos que rotan precisamente por este tipo de defectos. Hay en una sola dimensión, es decir, que una sola línea tiene dislocaciones, y están los defectos puntuales. Estos defectos puntuales son en su mayoría efectos radiativos, es decir, que sí van a emitir luz, y pueden ser que un átomo sustituya a otro, más pequeño o más grande, que esté en un sitio intersticial, es decir, que esté en un lugar en el que no debería de estar,
o que no se encuentre un electrón en un lugar o en un espacio donde debería haber uno. Entonces esas son las vacancias. Este tipo de defectos generan estos estados energéticos o estados de energía profunda se llaman. Y lo que pasa es que vamos a tener este tipo de recombinaciones, ¿no? En donde los distintos saltos, ya sea de la banda de valencia a la banda de conducción, o de la banda de conducción al estado profundo, o del estado profundo o del nivel profundo a la banda de valencia, van a emitir distintos tipos de energía. Y como los saltos energéticos son distintos, pues los colores o la longitud de onda, porque recordamos que captamos fotones en longitud de onda, van a ser distintos. Entonces, pues es una excelente forma para poder caracterizar electrónicamente a los materiales, ¿no? Esta es una de las técnicas que creo que da de una manera más, se acerca un poco a saber qué es lo que pasa dentro del material cuando dopamos, ¿no? Y bueno, pues yo me especialicé o yo hice bastante trabajo en esto. Ahora, cuando ya captamos las diferentes señales de la longitud de onda de los materiales, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues tenemos los espectros. Podemos obtener imágenes o podemos obtener espectros. En este caso voy a hacer énfasis en los espectros porque son los que nos dan más información acerca del nivel estructural, ¿no? De los niveles energéticos de los materiales. Entonces, tenemos aquí un espectro en longitud de onda, que es como sale del monocromador, y lo que tenemos que hacer es utilizar la relación Planck-Einstein para poder trasladarlo a un espectro en energía. ¿Y por qué es importante llevarlo a un nivel energético? Bueno, porque las interpretaciones que tenemos que hacer son saltos electrónicos, entonces pues tienen que estar en energía. Hay otra técnica también que se llama fotoluminiscencia, y en fotoluminiscencia es más común que se queden con el espectro en longitud de onda. Pero bueno, teniendo esta relación de Planck-Einstein podemos hacer el intercambio, ¿no? De energía a longitud de onda o de longitud de onda a energía. Otra cosa que es importante hacer con los espectros de catodoluminiscencia y que es bastante útil cuando tenemos muchos espectros es normalizar, ¿no? La normalización va a ayudar a poder pues a discernir más las componentes del material, ¿no? Entonces, una vez que se normalizan, pues podemos tener una interpretación más adecuada de los espectros. Y por último, la deconvolución. ¿Por qué es importante la deconvolución? Porque muchas veces los espectros no nos dan una sola señal, sino es una suma de varias componentes, de varias interacciones que están pasando y que están ocurriendo en el material que estamos estudiando. Entonces, para poder discernir cada una de esas componentes es necesario hacer una deconvolución. También es importante recordar que la temperatura de adquisición es crucial, ¿no? Si pudiéramos hacerlo a más baja temperatura, estos saltos, estas señales serían mucho más definidas, ¿no? Conforme aumentamos la temperatura, pues esa señal se va haciendo más suave, ¿no? Sí, tiene una curva o tienen curvas más suaves. Entonces, la deconvolución es importante para poder determinar cada una de las componentes. Esto, por ejemplo, los hacemos en Origin y se utiliza siempre en gaussianas para poder interpretar los resultados. Y así podemos obtener cada una de las señales, ¿no? Si son señales, si hay una componente en amarillo, en verde, en azul, etc. Y bueno, algo importante de esto es que cada uno de los parámetros de este fiteo por gaussianas pues tiene una interpretación física. Entonces, para el centro, es decir, en dónde se coloca el centro de esta curva, nos va a dar el tipo de defecto, ¿no? En la literatura vamos a encontrar estudios
sobre todo teóricos acerca de qué tipos de defectos van a dar qué emisiones, ¿no? Entonces, la señal, el centro de esta señal nos va a dar eso, ¿no? El tipo. La intensidad, es decir, cuántas cuentas tenemos, cuántas cuentas tenemos van a ser un buen parámetro acerca de la cristalinidad. El ancho medio de la curva tiene que ver con la probabilidad de que una señal sea más probable de encontrar que la otra. Y por último, el área que está debajo de las curvas va a tener la contribución, ¿no? Por ejemplo, en un solo espectro puede ser como un poco más difícil de ver, pero es importante tener en cuenta todos estos parámetros cuando estamos comparando varios espectros, ¿no? Cuando hay alguna otra, por ejemplo, tratamientos térmicos o oxidaciones, o qué es lo que pasa, ¿no? A todas estas componentes cuando les llevamos a hacer algún cambio, ¿no? Químico o físico. Entonces, les traigo aquí algunos ejemplos de este tipo de interpretaciones. Y, por ejemplo, pues el más común o uno de los más utilizados es para estudiar defectos, ¿no? En mi caso, por ejemplo, trabajo con ALD, películas de ALD, es óxido de zinc dopado con manganeso de 100 nanómetros. Pues queremos saber qué es lo que pasa cuando son tratados térmicamente, ¿no? Cuáles son los cambios de los espectros o cuáles son los cambios estructurales de estas películas cuando se tratan térmicamente. Y lo que vemos es que en el caso del óxido de zinc, sin dopar, solamente hay una reducción de la emisión de defectos, que es aquí la emisión azul, y el borde de banda, es decir, el salto entre la banda de conducción y la banda de valencia, pues queda igual, ¿no? Y algo importante es que al dopar, es decir, no importa la cantidad de dopante que utilicemos, en el momento en el que nosotros dopamos, el borde de banda, es decir, ese salto de la banda de conducción a la banda de valencia, disminuye drásticamente, ¿no? Prácticamente así, casi desaparece de los espectros. Es decir, que es mucho más fuerte la contribución de defectos generados o inducidos por el dopante, ¿no? Y con el tratamiento térmico se generan estas emisiones en el amarillo que no se generaban en los espectros o en las muestras sin tratamiento térmico. Ahora, eso se puede ver pues, por las deconvoluciones, y una vez que ya se obtienen estas deconvoluciones, que ya sabemos cuáles son las energías, por ejemplo, las comparamos con otros trabajos, ¿no? Con pues otras películas delgadas, con otras técnicas o con otros espectros de nanorods, ¿no? Y vemos que pues efectivamente todos tienen esta tendencia, ¿no? De tener estas emisiones, y además pues cada una de estas emisiones puede ser atribuida a un defecto en especial, ¿no? Precisamente por eso la aplicación en los defectos. Oxígenos intersticiales o sin intersticiales o vacancias de oxígeno, o también estos estados extendidos, ¿no? Del zinc. Entonces, este cúmulo de pues información junto con otras técnicas pues nos dan un buen parámetro para saber qué es lo que está pasando electrónicamente en el material. Y entonces esta puede ser una representación. También hay otra representación que es el diagrama cromático Sear, que es bastante útil porque nosotros no vemos longitudes de onda separadas, ¿no? Vemos un conjunto de colores generados a través de 3 receptores, ¿no? Estos los conos que tenemos en el ojo. Entonces, este tipo de mapas nos permiten ver cómo es que cambian los colores que nosotros, o las longitudes, de la longitud de onda que nosotros adquirimos a través de este mapa, ¿no? Y aquí, por ejemplo, hicimos este trabajo, por ejemplo, le puse caracterización, esta es la aplicación, la caracterización ¿cómo se dice? Pues en un filtro, aquí hicimos un filtro, y
el efecto que hay del tratamiento térmico, del tratamiento térmico con ozono en este filtro, pues sí también lo podemos observar con este tipo de espectros, pero para verlo de una forma todavía más clara, pues también se puede representar con la representación CIE, ¿no? Y entonces, cada una de estas emisiones, cada una de estas componentes, pues puede ser interpretada con estas flechas, ¿no? Ah, bueno, ok, en esta, con el tratamiento, ¿qué es lo que pasa? Se desplaza más hacia el amarillo, esta componente se desplaza más hacia el verde, y estos desplazamientos son como pues una forma de interpretación mucho más clara, ¿no? Mucho más concisa acerca de lo que está ocurriendo en nuestro material. Entonces, por ejemplo, aquí pues hicimos varios espectros, ¿no? Primero es un filtro en el que está hecho por dos tipos de material, el óxido de titanio, la alúmina, y se fueron intercalando capas de estos dos materiales hasta obtener eh, nueve, nueve bicapas, ¿no? Y después se hicieron los tratamientos y fue lo que observamos, ¿no? Como si bien se mantuvo el espectro y las características del filtro, pues se vio unos desplazamientos que mejoran la capacidad, disminuyen el ruido de este filtro dicroico, ¿no? Y este artículo está por publicarse en ACS Applied Materials en Interface y pues estamos bastante contentos con este resultado. Otro tipo de aplicación de la técnica de catodoluminiscencia es para poder optimizar dispositivos y tener control de calidad en los materiales, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos óxido de zinc dopado con circonio, también crecido por ALD, en los que hay diferentes niveles de dopaje, ¿no? Y de cada uno se obtuvo su espectro de catoluminiscencia y también su espectro de fotoluminiscencia para tener una técnica que sea pues complementaria. Y una vez obtenido, lo que observamos es que la muestra que tiene menos ruido, que es más intensa en la parte de defectos, que es la amarilla en los dos casos, que es la muestra 10-1, es decir, 10 ciclos del óxido de zinc por 1 de circonio. También es la que muestra mayor sensitividad en el arreglo de sensado de gases, ¿no? Creo que, bueno, no puse aquí el diagrama, pero es una película en la cual nosotros ponemos contactos, se hace pasar una cámara, perdón, está en una cámara en donde se le hace pasar gas y entonces mide el cambio de la resistividad cuando pasas distintos niveles de concentración, ¿no? Del gas. Y entonces la que tiene la mayor sensitividad, pues es la que coincide que tiene la mayor cantidad de efectos. Y eso, pues entonces relaciona los defectos de la superficie del material con esta capacidad de pues, poder sensar los gases, ¿no? Otra de las cosas de las aplicaciones es en materiales que son electrooxidados o que necesitan tratamientos eléctricos. Entonces, por ejemplo, acá caracterizamos una película de óxido de manganeso sobre un sustrato de hito que es transparente y lo que se hace es ver cómo cambia este material una vez que se hacen las electrooxidaciones, ¿no? Morfológicamente, pues este es el material sin la electrooxidación, este es el material electrooxidado, este es el sustrato, y entonces obtenemos los espectros de catoluminiscencia, ¿no? El azul es el sustrato, claramente el rojo, que es la parte no electrooxidada, el espectro rojo es distinto, entonces no estamos viendo el sustrato, y una vez electrooxidado lo que pasa es que se genera un espectro muy intenso en el cual pues este cambio en la morfología seguramente lo que hace es introducir defectos estructurales en el óxido de manganeso que hace que emita con una mayor cantidad, ¿no?
Y por último, pues también tenemos, como están integrados a SEMS y a TEMS, puedes hacer investigación en estructuras a nanoescala. Entonces, todas las nanopartículas, si se pueden ver en el SEM, pues puedes también obtener espectros e imágenes de catodoluminiscencia. Por ejemplo, aquí lo que hacen es caracterizar, estas son materiales que tienen estructura perovskita, y lo que hacen es tomar la imagen pancromática, es decir, la imagen sin ningún filtro, de toda la longitud de onda que puedan el cromador. Y algo importante aquí es que además lo hacen a temperatura de 4 Kelvin, ¿no? Y entonces estos espectros que les decía que pueden ser más ruidosos o más angostos dependiendo de la temperatura, pues aquí claramente como es a baja temperatura, pues son espectros y picos bien definidos, ¿no? Bien delgaditos. Y entonces, pues se dan cuenta cómo es que están dependiendo, por ejemplo, aquí en las nanoestructuras es importantísimo, ¿no? Porque el material estructuralmente sí tiene cambios y tensiones dependiendo de si están en el centro o en las aristas de estos cubos, ¿no? También sirve para para caracterizar las diferentes fases de un material, ¿no? Aquí se ven las imágenes en SEM, pero la imagen de catoluminiscencia pues se ve distinta en la parte de las fronteras del grano, ¿no? En las fronteras de este material hay un color distinto. Entonces eso indica que hay defectos distintos, defectos estructurales distintos en estas fronteras. Y pues también puedes obtener sus espectros. Y bueno, pues esto era un poco de lo que quería contarles. Como conclusiones, pues este tipo de caracterización pues provee distintos y valiosos información acerca de la composición, los defectos, las impurezas, la estructura cristalina del material, y es una técnica complementaria, ¿no? Para poder pues caracterizar y mejorar ya sea los materiales o dispositivos, ¿no? Además, pues al tener espectros, pero también tener imágenes, es una técnica que se complementa bastante, sobre todo cuando tienen nanoestructuras. La técnica de la imagen es muy clara, ¿no? Y además, pues al tener resolución espacial, también se vuelve interesante cuando estudias defectos en zonas bien especializadas o te permite hacer caracterizaciones bien centradas, ¿no? Entonces, es bastante poderosa esta técnica. Igual si tienen alguna otra duda o quieren platicar de algo, algo que me faltó poner aquí es que había encontrado, por ejemplo, que en fibras fotónicas también hacen este tipo de caracterizaciones. Entonces, con las fibras fotónicas hacen cortes transversales y pueden ver los defectos que se generan en las distintas aristas de estas fibras ópticas. Y pues esto por mi parte, agradezco mucho la invitación a este seminario. Si tienen alguna duda, pues aquí estoy. Estos son mis correos también por si quieren contactarme después. Muchas gracias, doctora Carolina. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, pueden ponerlo en el chat o interrumpirme en cualquier momento. Bueno, si no hay preguntas de momento, me voy a permitir leer el reconocimiento que le voy a hacer llegar a la doctora Carolina. El Centro de Investigaciones en Óptica, AC, CIO, otorga el presente reconocimiento a la doctora Carolina Bojorquez Martínez por su participación en la plática Catodoluminiscencia. ¿Es sola luz? Firma el doctor Alejandro Martínez Ríos, director de investigación, en León, Guanajuato, el 14 de julio de 2000. Muchas gracias, doctora, muy interesante. Esperamos contar con alguna plática de usted en el futuro. Gracias. Gracias a todos. Eso sería todo por el día de hoy.